Bueno, buenos días. No sé si todo bien, supongo que me escucháis. Bueno, soy Dolores y si no me conocéis, estoy siempre o estoy habitualmente en el entorno del Caparazón, de un blog dedicado a temas de Internet, conocimiento, educación y todas estas cosas. Y bueno, vamos a empezar un poco con el tema de la creatividad digital, que es el tema que nos ocupa hoy. Una buena forma de empezar la semana, una semana aquí en Cataluña gris, pero bueno, aquí en Barcelona es fiesta, además es festivo. Allí supongo que no. Bueno, en la segunda Pascua esta, que en algunos lugares es fiesta y en otros no. Bueno, pues sea como sea, vamos a empezar la semana con un tema interesante, que es el tema, pues, precisamente de la creatividad, de cómo la creatividad en estos momentos especiales, pues, de nuestra historia, de nuestra vida, puede ayudarnos a- a salir de una forma más positiva, más airosa, pues, de la situación. Bueno, vamos a compartir la presentación para que podáis ir siguiendo un poco lo que os voy comentando. Y bueno, lo que os comentaba, un poco vamos a hablar de esta creatividad en la era digital. Bueno, la era digital, después de la revolución tecnológica, la creativa, escribía hace ya un tiempo en el Caparazón. Ahí significaba o quería significar que ahora que estamos en un momento especialmente interesante de la historia en el que pues las tecnologías, o todas estas tecnologías de la comunicación y la información, nos han proporcionado un entorno especialmente abundante para la creatividad. O sea, el ser humano y sus capacidades, que después veremos con un poco más de calma, creativas, en este entorno de tecnologías, pues puede florecer o puede aprovecharlo de una forma tremendamente positiva. Lo que veis aquí no es solo la revolución tecnológica, sino esta revolución humana que significa Internet. No quiero hablar mucho de eso y alargarme mucho en ese sentido, pero yo siempre comentaba que la web 2.0, esto que se ha escuchado tanto, es la web social, es la web de las personas. O sea, el cambio de paradigma, la gracia de todo esto, la gracia de la web 2.0 es precisamente este tema, que sea una web de las personas, una web personal, una web hecha por y para las personas. Después de esta revolución tecnológica, la creativa, la humana, esta web 2.0 que nos puede hacer o puede ayudar a que florezca esta creatividad. La pirámide que veis aquí es la famosa pirámide de Maslow y viene a cuento de que precisamente también escribí un posteo en esta época de confinamiento, de coronavirus, de todas estas cosas, en las que hablaba de que precisamente desde la psicología positiva, uno de los grandes reforzadores del comportamiento humano, una de las cosas que nos hace felices, una de las cosas que nos hace afrontar cada día con positividad, es precisamente la creatividad. Y la creatividad como forma de autorrealización. La creatividad es una parte importante de esta parte que veis más arriba de la pirámide y que, pues, si estáis en psicología o en motivación, etcétera, sabéis que es tan importante para el ser humano. Todo el tema de la autorrealización, de sentirse realizado con lo que uno hace en el día a día. Bueno, la situación actual, esta diapositiva la he recuperado de una presentación que preparé para el tema de la educación, de las escuelas y tal, pero creo que es absolutamente válida para el tema del trabajo o para el tema del cambio organizacional que también vivimos, es que andamos en un fenómeno sin precedentes, con muchísima, aquí os habla de la educación, ya os digo, de los estudiantes del mundo, y la importancia de la educación es porque es el futuro, o sea, esta mirada, ¿no? La he considerado imprescindible porque estamos hablando de futuro. Pues eso, más del 90% de los estudiantes del mundo sin clases presenciales. No sé qué porcentaje de trabajadores, pero también estamos muchísimos trabajando desde casa. Es un momento único, es un momento, todos los que nos dedicamos a tecnologías estamos diciendo que es el momento, ¿no? Recuerdo la canción, no sé si es de Dorian, de un grupo de estos de indie español, que dice es el momento. Pues es el momento precisamente de demostrar que las tecnologías pueden, precisamente lo que estamos diciendo hoy, potenciar aspectos importantísimos para el desarrollo humano y organizacional, como lo son el tema de la creatividad. La mejor forma de predecir el futuro ahora es sembrar las ideas. No sabemos qué va a ser de nosotros en todo este contexto
de confinamiento, de mayor aislamiento, de nueva normalidad que se dice que no va a ser tan normal como era, que va a ser diferente, vamos a tener que inventarlo. Y vamos a tener que inventarlo teniendo en cuenta, pues eso, que ya vivimos en esta época postdigital. Si los últimos años, todos los que nos hemos dedicado a todo esto de la web 2.0 en distintos ámbitos, hemos tenido que picar mucha piedra, que argumentar muchísimo para demostrar que las tecnologías eran algo positivo, que nos hacía crecer, para afrontar todo esto con optimismo, para demostrar la eficacia y la eficiencia de las nuevas tecnologías, pues en este caso en el ámbito del trabajo, ahora lo tenemos tremendamente fácil. O sea, realmente, ahora que no hay más remedio, hemos tenido la oportunidad de probar on steroids, que dirían los americanos, todo esto de las tecnologías aplicadas, en este caso, al mundo del trabajo. Hace ya tiempo que completé un constructo que era el de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, las TAC como tecnologías en su vertiente de aprendizaje y conocimiento, importantísimo ahora también. Pero sobre todo, en cuanto a TEP, en cuanto a tecnologías como elementos de creación de una identidad digital que nos haga ciudadanos especialmente participativos, en este momento todo esto cobra una extensión espectacular. Y es el momento precisamente pues, de esta acepción más de identidad digital, más de creación de la propia identidad digital y como forma, como elemento imprescindible de integración en la propia comunidad profesional, extraprofesional en las redes, en los sentidos que digáis. La identidad digital entendida como, o sea, estaríamos haciendo TEP si estamos estos días aprovechando para crearnos un buen canal de YouTube, crearnos un buen canal de Instagram desde el que hacer streamings de lo que conocemos, de lo que sabemos a nuestros compañeros de trabajo o a público más general, etc. Es momento de esto, de potenciar, de aumentar nuestra presencia digital, ya que parece que se va a reducir el tiempo en el que vamos a poder compartir espacios y lugares con otros en la calle, pues potenciar toda esta identidad digital intramuros, de alguna forma, pues en nuestros lugares de trabajo, en nuestras oficinas en casa, en nuestros lugares de teletrabajo, etc. Es momento de eso, de crecer en ese sentido de identidad digital y de participar a través de esa identidad digital en este entorno tecnológico, pues que podemos llamar de tecnologías del empoderamiento y la participación, o sea, como TEP, como definíamos en esta diapositiva o hace unos años cuando completábamos el constructo. Bueno, volviendo a Internet. Os decía que Internet es un lugar espectacular para la creatividad. Esta diapositiva la creé en un curso que dimos de creatividad en el Caparazón. Estuvo Jesús Martínez, que seguro que lo conocéis pues de aquí de la Administración Pública Catalana, en el curso, recuerdo, y fue un curso bastante interesante, en el que, creo yo, bueno, creo yo que lo fue, en el que hablábamos, pues eso, de cómo la creatividad en Internet era especialmente fructífera, porque Internet es uno de esos entornos que Steven Johnson ya hace un tiempo escribía, que eran terreno abonado para la creatividad. Es un entorno, por eso veis por aquí al Steven Johnson, veis esta nube de conceptos, pues os aparece por aquí el nombre de este señor. Es uno de los teóricos de los que yo he aprendido muchísimo en temas de creatividad. También tenéis aquí otros nombres, Gartner, tenéis algún nombre más, bueno, tenéis a Hume y el tema de la sensibilidad creativa. En fin, la idea es que en Internet, como en otros entornos especialmente propicios a la creatividad, lo que ocurre es que son ecosistemas diversos, ecosistemas en los que la diversidad interactúa una con otra para crear cosas nuevas. La creatividad no es más que eso, que contacto entre ideas nuevas, entre ideas que antes no han sido puestas en contacto. ¿Qué entorno más fructífero para eso que Internet? O sea, realmente Internet es uno de los contextos que, como los arrecifes de coral, que diría Steven Johnson, pues como esos arrecifes de coral se da o propicia muchísimo este florecimiento de la creatividad. En Internet, además, si os fijáis, ampliamos de alguna forma nuestros cerebros. O sea, Internet, esta idea que os planteo ahora es un poco la base del conectivismo. De Internet como base de datos, como memoria a largo plazo, como repositorio de contenidos
con los que nuestra memoria a corto plazo, nuestra memoria operativa, nuestra memoria ejecutiva puede, más que a corto plazo, nuestra memoria ejecutiva puede poner coger esos contenidos, extraerlos de la red, ponerlos como en una especie de cazuela o no me sale otra metáfora ahora, de cosa para mezclar y crear cosas nuevas. O sea, ese Internet como banco mayor de objetos que llevará a una conciencia que lo que hará es con esos conceptos hacer un mix, mezclarlos, remezclar y sacar algo nuevo. Esa memoria actual, esa importancia de los cerebros actuales como memorias de trabajo. Decía ya Sócrates a Platón que con la aparición de la escritura íbamos a perder memoria a largo plazo, memoria de almacenamiento. Pasa lo mismo con Internet. No suframos porque nuestros hijos, como ejemplo de esto, no sepan las capitales del mundo. Ya sé que a nivel de cultura general es un poco feo eso, pero no suframos tanto por eso cuando realmente es un poco el dilema de la calculadora, cuando realmente lo importante es que hoy en día existe un mecanismo o una extensión de nuestra memoria a largo plazo en forma de smartphone en nuestros bolsillos que hace que eso sea importante, pero lo sea más el hacer este mix con los conceptos y crear cosas nuevas. Y eso lo tienen absolutamente preservado, por no decir mejor. O sea, los jóvenes de hoy están acostumbrados a manejar muchos conceptos juntos a través, seguramente no conceptos que vengan directamente de la memoria, sino que sí de esa memoria extendida que es Internet, pero sí están acostumbrados a manejar más conceptos juntos y con lo cual tienen muchísimo más trabajada, más entrenada y más productiva esa memoria de trabajo que es la importante ahora. En algún momento había hecho la metáfora de la ROM y la RAM de los ordenadores para los que seáis informáticos, pero sería un poco esta idea que leéis aquí arriba. La memoria de trabajo correlaciona altísimamente con la inteligencia general. Ante el dilema de si Internet nos hace más listos o más tontos, recordad esto, que la inteligencia no es tanto el almacenar contenidos, menos en un contexto actual en el que los móviles pueden hacerlo, sino el operar con ellos. Y en el sentido de operar con ellos, nuestros hijos, nuestros jóvenes están muchísimo más habituados y lo hacen de una forma muchísimo más eficiente de la que lo hacíamos los adultos. O sea, no suframos por eso, porque volvemos a destacar esta importancia de Internet como entorno fantástico para una revolución creativa, que es de lo que os habla esta diapositiva. Internet, ¿por qué esa revolución creativa? Lo que os digo, es un ecosistema rico en ideas en contacto, con lo cual lo que decíamos, importantísima este concepto de hibridación que veis en el segundo punto, diversidad, Steven Johnson citado aquí, esos ecosistemas ricos, arrecifes de coral, eso que ya veíamos. En otros términos es un entorno de multimedia, de remezcla, de multiformatos, de vídeo, de audio, de texto, de mil formatos juntos e incluso formatos nuevos que se están inventando en Internet, después lo veremos con un poco más de calma. Es un entorno que si os queréis poner clásicos, pues nos hace muy fácil esta asociación de ideas sensibles de Hume, que también estaba citado en esa nube de conceptos. Es un entorno de inteligencias múltiples de Gartner, es un entorno en el que las inteligencias tradicionales, lectoescritoras, matemáticas, las más clásicas, pues siguen activas, pero se añaden muchísimas nuevas, esta inteligencia multimedia, este saber crear vídeos, que también hacen nuestros hijos y tan complicadamente hacemos los mayores. Es este entorno de nuevas inteligencias, tantas que Gartner, desde que existe Internet, dijo ya que ya dejaba de ampliarlas, que eran infinitas, inteligencias múltiples, que el mismo Gartner reconoce que desde que existe Internet son infinitas. Este entorno que a veces vemos como multitarea, cuando hablamos por ejemplo, de que hay muchos más niños con TDA, con trastornos de déficit por atención e hiperactividad desde que existe Internet, y olvidamos que lo que está pasando es que vivimos en un ecosistema muchísimo más rico y por lo tanto se nos aburren más en contextos clásicos, por ejemplo en la escuela. O sea, esto sería una idea muy larga, pero interesante, a nivel de que lo que ha cambiado es el ecosistema, con lo cual si les evaluamos en ecosistemas anteriores,
nos van a salir muchos niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad que se nos aburren simplemente en contextos menos ricos, en menos estimularmente ricos. No hay vuelta atrás, o sea, tenemos que crear entornos estimulares más ricos en los puestos de trabajo, en la escuela, etcétera. No, ya ha cambiado el mundo, ya en ese sentido ya es mucho más rico estimularmente. Bueno, y ese entorno en el que el hipertexto, la imaginación fluyen, este entorno conectivista, pues en general todo esto hace pues eso, que Internet sea un contexto espectacular para esa revolución creativa que veis como conclusión a esta idea. Todos habéis escuchado hablar de cerebros creativos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, nuestros cerebros divididos en dos partes. Si fuerais neurólogos o fuéramos neuropsicólogos o algo un poco más científico alrededor a la hora de hablar del cerebro, diríamos que quizás no es del todo cierta esta metáfora, pero sí nos sirve como para discernir o como para distinguir, pues que sí, que efectivamente nuestros cerebros pueden hacer dos cosas muy distintas. Ya os digo, no es exactamente localizado, no es un tema estructuralmente que en el cerebro izquierdo solo se hagan cosas racionales, de cálculo, de lectoescritura, de habla, etcétera, y en el derecho solo cosas de imaginación, de creatividad, de proyección, de emoción, sino que el cerebro es mucho más complejo y funciona de una forma muy poco estructural, sino que todo el cerebro se activa cuando hacemos cualquier cosa. O sea, ya os digo, es una metáfora, pero sí que es una metáfora interesante y útil a la hora de analizar todo este tema de la creatividad desde el punto de vista de que sí que nos recuerda que tenemos muy trabajado toda la parte del izquierdo, toda la parte de estar conscientes del aquí y ahora, pues de eso, del cálculo, de la razón. El izquierdo es el que se activa cuando vamos a cruzar una calle y miramos a lado y lado y vemos, bueno, ahora con el coronavirus lo tenemos activadísimo porque además no podemos acercarnos a menos de 2 metros, que si los guantes, que si la mascarilla, todo eso es cerebro izquierdo. Y esta metáfora, ya os digo, nos sirve para recordarnos que también es importante para la felicidad del ser humano, para la evolución de nuestras sociedades, incluso el desarrollo de este cerebro derecho. O sea, es importante que no nos atropellen en la calle, es importante no contagiarnos, es importante saber calcular, leer, aprobar las asignaturas tradicionales en el sistema escolar tradicional, muy centrado en todas estas capacidades o competencias de los cerebros izquierdos, pero también, cuidado, porque además nos hace muy competitivos en el entorno global en el que vivimos, ahora lo veremos. También es importante trabajar este cerebro derecho, de proyección, de imaginación, de emoción, de sensibilidad, de futuro, de mirada al futuro, etc. Sirva para eso pues, que os haya puesto esta diapositiva de esta metáfora un poco científica, pero que sí que sirve para hablar de lo que veis a continuación y que por eso os lo traía a colación, para hablar de este cambio de paradigma. Y hace tiempo ya que leía a distintos autores que hablaban de la era del hemisferio derecho. Sí, es un concepto que también se ha utilizado. Daniel Pink, por ejemplo, uno de los autores que a mí me gusta más al respecto, ya nos hablaba hacía un tiempo de que realmente esto del cerebro derecho, de los paradigmas del cerebro derecho, de los paradigmas de la creatividad, al final, lo que hacen es destacarnos cómo en el contexto global en el que vivimos, la automatización en el lugar de trabajo hará que los trabajadores humanos dejen de realizar tareas rutinarias y repetitivas, con lo cual lo que viene y para ser competitivos debemos irnos a lo conceptual. Esto se refería en muchos autores pues, al binomio de sociedades occidentales, sociedades orientales. Sabéis que, bueno, que todavía es actual la lucha de que las sociedades tradicionales orientales se han centrado mucho en esta parte del hemisferio izquierdo, son muy buenos copiando cosas, repitiendo cosas, automatizando cosas. Se decía que la supervivencia o que la competitividad de Occidente estaría en la creatividad, estaría en esta sociedad conceptual, en este desarrollo de todas estas facultades más vinculadas al hemisferio derecho. Seguimos todavía en ese contexto, ya os digo, con lo cual, cuando hablamos de creatividad no hablamos solo de la felicidad del ser humano, sino también del desarrollo armónico de nuestras sociedades en un contexto global. Un tema interesante. Yo cuando os decía que es el momento del postdigitalismo,
también estoy viendo elementos que me hacen ver un tema curioso. Este gráfico que veis abajo era el de la evolución de la web, cuando surgió la web, los años, pues, años 2000, 2010, cuando empezábamos yo en el Caparazón a analizar la web y muchos otros autores. Noah Spivak publicaba uno de mis referentes en aquella época, el creador de Twine, si alguien recuerda el Twine de aquella época, pues nos recordaba o nos hacía un gráfico de evolución de la web, en el sentido de que iba a ir pasando por distintos estadios, normalmente décadas. La primera década fue del 2000 al 2010, esta web 1.0, la segunda del 2010 al 2020, esta web 2.0 más social, de las redes sociales, esta eclosión de las redes sociales, y lo que vendría después, 2020 a 2030, sería una web 3.0 semántica. Semántica significaba gobernada por la inteligencia artificial con el objetivo de personalizar nuestras experiencias de usuario. Yo me centré mucho en aquel entonces, porque me gusta mucho todo el tema futurista y proyectivo y tal, pues en esta web semántica como elemento como personalización, como automatización, como inteligencia artificial. Existe todo eso, están los bots, están las fake news gobernadas por los bots que alteran las noticias y que nos desinforman, todas estas cosas existen, pero cuidado, porque no me di cuenta de que, y quizás porque no sabía también que vendría un coronavirus, de que el factor humano iba a seguir siendo esencial en esta personalización. Traducido, lo veo en educación clarísimo, estos niños que están volviendo o que están saliendo un poco de las aulas tradicionales, están, digamos, necesitados de contacto social y están estableciendo vínculos, o los buenos profesores o la buena educación está sustituyendo esa presencialidad por mejores vínculos con sus profesores, con lo cual la experiencia de la educación se personaliza. Esa educación 3.0 más personalizada gracias a más tutorías, a más contacto profesor-alumno y no tanta aula magistral de toda la vida. Esto que pasa en educación creo que también pasa a nivel de relaciones humanas en la web. Todos nosotros, creo que en esta época de coronavirus, hemos estado más conectados a nuestras redes. Hemos profundizado un poquito en el contacto humano con personas que ya pertenecían a nuestras redes, pero que quizás no tanto, quizás no habíamos contactado tanto, pues porque las relaciones en el exterior ya nos llenaban esa sociabilidad. De ese mayor contacto con personas en las redes, creo que va a surgir esta web 3.0. O sea, es el momento, sabíamos que llegaría la web 3.0 de la mano de las tecnologías, pero no imaginábamos que en esa personalización, que es lo que la caracteriza, serían los seres humanos los que marcaríamos la diferencia. O sea, ¿qué marca la diferencia entre una web igual para todos, entre una información que nos llega igual a todos, entre una web llena de fake news, de noticias falsas que nos llegan igual a todos, o una web más interesante para todos, más personalizada para todos? La diferencia la están marcando en estos momentos las redes que hayamos construido o las redes que seamos capaces de construir. Los entornos personales de información famosos que ahora las estamos aplicando más que nunca. ¿Quién se cree cualquier noticia ahora del coronavirus si tiene una buena red, sea en WhatsApp, sea en Twitter, sea en cualquier entorno? Quizás en WhatsApp más porque es más de confianza, más una red más personal, pero ¿quién se cree las noticias que va leyendo por ahí sin filtrarlas antes en su red, sin preguntarle antes a los sanitarios que pueda tener en todas esas redes? O sea, estas redes al final, más que la web semántica, más que la inteligencia artificial, están siendo las que proporcionan esta personalización que nos está librando de cosas tan terribles para el contexto actual como las fake news. En un momento de miedo, en un momento de pánico, de crisis, no hay nada peor que la desinformación. O sea, el ser humano necesita información y necesita información fiable. ¿Quién nos la está proporcionando? Pues no era la web semántica, no era esa web más inteligente, sino estas redes inteligentes, estas redes de información inteligente que todos estamos construyendo a nuestro alrededor. Creo que es una característica importantísima de lo que viene en la web y de lo que vamos a seguir analizando pues en esta web. Entornos personales de información, aquí os dejo un gráfico que
definía los entornos personales de aprendizaje. Siempre he dicho que son cosas muy parecidas, de hecho, desde la perspectiva del aprendizaje para toda la vida en las organizaciones, etcétera. Ya hace mucho tiempo aquí en el Compartim con Jesús, con muchísima gente, pues que lo hemos trabajado. La historia es esta, es la de crear redes, la de filtrar toda la desinformación que pueda haber en la World Wide amplia, salvaje web, pues filtrarla con herramientas que permitan personalizarla y hacerla, por lo tanto, más útiles para nuestros objetivos. Pues que en este momento puede ser estar bien informados, pero que en otros momentos pueden ser, y que en estos momentos también son, seguro, pues aumentar el conocimiento organizacional, hacerlo más eficiente, etc. Bueno, hasta aquí el tema un poco más conceptual y quería dejaros también, porque creo que os pueden ser interesantes en estos momentos, algunos consejos sobre lo que yo llamo fitness creativo, lo que sería formas de potenciar la creatividad, tanto a nivel individual, veréis, como grupal. No me he podido extender mucho al respecto, porque ya veis que ya me he comido mucho tiempo de presentación, pero vamos a dedicar esta segunda parte un poco a esto. ¿De acuerdo? Bueno, creatividad. Volvemos a la creatividad. ¿Cómo potenciar la creatividad? Sería la idea. La creatividad se potencia especialmente en situaciones lúdicas. Es curioso. Hay experiencias que marcan la diferencia con tan solo lo siguiente. Experiencias que consisten en crear entornos o intentar crear entornos especialmente creativos y los distinguen con dos variables, o sea, crean dos grupos, los ponen en habitaciones distintas y a un grupo le dicen vamos a ser creativos, vamos a crear pues con estos bloques de colores, vamos a hacer estructuras y vamos a ver cuáles de las estructuras después de forma conjunta vamos a valorar como más creativas, como más interesantes, más distintas, más creativas, valga la palabra, o en la otra habitación dan las mismas instrucciones, con estos bloques vais a crear estructuras lo más creativas e interesantes posibles, pero además dan la información adicional de que estéis jugando. O sea, solamente con decirle a uno de los grupos que imaginen que están jugando, las creaciones que desarrollan se vuelven más creativas. O sea, cuando uno se pone en contexto de juego, directamente se vuelve más creativo. Tenemos asociado el concepto de juego al de creatividad desde la infancia, con lo cual una de las formas de potenciar la creatividad es rodearnos de cosas lúdicas a nosotros mismos y a los grupos a los que queramos formar. Estábamos hablando de creatividad individual en estos momentos. Una forma de creatividad individual son todas estas estrategias de autogamificación que existen también en la red. Apps para mejorar nuestra productividad, apps para mejorar nuestro desempeño deportivo. Todas estas cosas lo que hacen es volvernos más creativos en las distintas temáticas sobre las que estemos hablando. Otro de los elementos que favorecen la creatividad es el elemento de apertura, de relajación, de disfrute. Esto es una imagen de una película que me hizo mucha gracia, una escena de ¿cómo se llama la película? La de Woody Allen, la de A Roma con amor. Os la recomiendo, es una película de las consideradas menores de Woody Allen, pero a mí me gustó especialmente, no sé. Y esta escena habla mucho del tema de creatividad. Aparece allí un señor, el padre de una chica, no lo sé, ahora no recuerdo muy bien qué personaje era, hace muchos años que la vi, pero la escena es captada de la película. Aparece allí un señor que canta muy bien, fantásticamente bien en la ducha. Woody Allen es un productor musical y lo escucha, está en casa de este señor y casualmente, ya os digo, el señor creo que es enterrador, o sea, no se dedica al mundo de la música, pero pues está el hombre Woody Allen en el salón con la hija del señor y en un contexto así informal y escucha de fondo cantar al señor en la ducha y realmente el señor canta espectacularmente bien ópera. Entonces, bueno, Woody Allen se lo propone, le propone hacer una audición y lo lleva pues con productores musicales, hay una audición formal en un espacio, pues un teatro, en una ópera, no lo sé. La cuestión que lo lleva
y el señor canta terriblemente mal. Entonces Woody Allen tiene ahí un conflicto, dice, bueno, ¿cómo conseguimos que este señor pues, cante bien? Se le ocurre la brillante idea de subirlo a un escenario con una ducha. Y efectivamente, el señor pues rompe allí esquemas y canta fantásticamente bien en la ducha. Nada, aparte de la anécdota muy graciosa dibujada por Woody Allen, pues nos refleja esta idea de que en entornos relajados, sin presión, la creatividad fluye más. No hay nada peor para intentar ser creativos que decir voy a intentar ser creativo, dicho de otra forma. Lo más es lo de consultar con la almohada, es lo de ir a correr y que se te ocurran las ideas. Se dice que la mejor situación para potenciar la creatividad evidentemente no es la de relajo total, porque en relajo total tampoco se desarrolla nada, pero sí la de awareness, o sea, la de conciencia de que tengo que ser creativo, o sea, tengo que ser creativo, tengo que desarrollar una presentación chula y creativa para la semana que viene, sin obsesionarme, tenerlo en la cabeza e ir viviendo, ir consultando con la almohada, o sea, ir durmiendo, ir haciendo nuestras actividades de ocio, ir jugando, ir paseando, ir todas estas cosas. Entonces es cuando surgen estos insights creativos. Se dice que al final si lo balanceas, volvemos a la metáfora de cerebro izquierdo-derecho que es tan útil para estos temas. Cuando uno está muy responsable, cuando uno está pensando en que tiene que desarrollar una presentación, tiene el cerebro izquierdo activadísimo. Tengo que desarrollar la presentación, está el izquierdo ahí diciendo trabaja, trabaja, trabaja. Se toma 50 cafés además para que el café estimula el izquierdo. Además, el café es un gran enemigo de la creatividad, se dice. Es difícil ser creativo cuando uno tiene el izquierdo muy estimulado. Bueno, en fin, todos estos elementos estimulan el izquierdo. Cuando uno quiere ser creativo es el derecho el que tiene que desarrollar, el que tiene que dejar ir, el que tiene que de alguna forma el izquierdo tiene que dejar de atar al derecho para que no vuele. Entonces ya os digo, la opción de trabaja, trabaja, trabaja es muy complicada. ¿Cómo despierta el derecho? Pues ya os digo, paseando, dando una vuelta, viendo una película, distrayéndose, de alguna forma relajándose, divirtiéndose. Eso es lo que nos puede convertir en especialmente creativos, hacer ese buen mix entre las dos cosas. En fin, en el mismo sentido se dice que, y también podríamos relacionarlo con cerebro derecho e izquierdo, que la creatividad se desarrolla muchísimo más fácilmente en situaciones de alivio emocional. Cuando uno está deprimido no es creativo. No hay nada peor para ser creativo que mirar hacia adentro. O sea, si uno está obsesionado con sus pensamientos, con sus historias, es difícil que salga a buscar ideas y las ponga en contexto para ser creativo. Si uno mira hacia adentro, quizás pueda ser un poeta creativo. Creo que lo único que se libra de eso son las poesías así muy existenciales, muy intimistas. Pues sí, podríamos decir que podrían hacerse solo mirando hacia adentro. Y de hecho, surgen grandes poetas de grandes depresivos. Es algo que demostraría esta idea. Si uno quiere ser creativo, más allá de esta poesía intimista, tiene que estar un poco más tranquilo, más tranquilo emocionalmente, más aliviado. Hay un experimento muy chulo que también demuestra esta idea de cómo en el fondo la depresión, la ansiedad, la tristeza nos vuelve no solo poco creativos, sino poco productivos mentalmente en general. Hay la experiencia consiste en decirles a dos grupos, unos deprimidos, otros no deprimidos, en escalas psicológicas de depresión, decirles a dos grupos que cuenten el número de veces que aparece no sé qué imagen en un periódico, ¿vale? En la segunda página de ese periódico hay una imagen grandiosa que pone, en este periódico aparece la imagen que estáis buscando, aparece pues 42 veces, ¿vale? O sea, si uno presta una atención determinada, en la segunda página ya tiene la solución. Si uno no presta una atención determinada y presta una atención más difusa, más contaminada por la propia depresión, tiende a ir hasta el final del periódico y contar el número de imágenes, además mal, o sea, además no las cuenta bien y equivocarse en el experimento. O sea, se hace mucho mejor el experimento, los no deprimidos en la segunda página son capaces de ver, de ir más allá de esa instrucción concreta de busca tales imágenes, son capaces de leer el titular y resuelven el enigma.
los deprimidos no son capaces de ir más allá de la instrucción principal, van buscando solo las fotografías y al final del experimento pues no han resuelto el enigma o lo han resuelto mal o lo han resuelto de forma mucho menos eficiente. Todo eso demuestra o viene a reforzar esta idea del alivio emocional y la creatividad. El optimismo y la observación, lo que os decía ahora mismo, es un poco la misma muestra. De hecho, el eureka no deja de ser, o sea, se dice o sea, es recíproca la relación entre creatividad y depresión. Uno no puede ser creativo si está deprimido y a la vez el ser creativo alivia la depresión. Cuando uno tiene una buena idea, cuando uno se siente inspirado, cuando uno ha creado algo nuevo, ha publicado un buen post, en el caso de que seáis blogueros, que sé que muchos de vosotros lo sois, o ha publicado un buen vídeo, o ha tenido una buena idea, o ha generado un buen concepto, esa sensación de eureka, de esa clásica sensación de wow, de qué creativo he sido, ese insight, genera dopamina directamente, genera pues una de esas sustancias que se relaciona con la felicidad del ser humano. O sea, la misma creatividad nos puede convertir en optimistas. A nivel organizacional, debemos hablar de cultura de la innovación. Os he copiado aquí una frase porque creo que es interesante. O sea, ese optimismo tenemos que trasladarlo adentro de las organizaciones y esto es importante, y más en el momento actual. Es importante para mantener unas organizaciones creativas que intentemos trasladar ese optimismo intraorganización. El diseñador, el creativo, tiende a ser optimista, está acostumbrado a enfrentar y solucionar problemas, en contraste con otros profesionales, como por ejemplo los juristas, entrenados para imaginar las peores situaciones posibles y proteger a sus clientes de ellas. El diseñador es entrenado para imaginar la mejor opción creativa. Vamos a ir a culturas más creativas y menos jurídicas. Ya sé que lo jurídico no hay que respetarlo para otros ámbitos, pero en el sentido de la creatividad organizacional hay que intentar mantener ese optimismo más propio de esos hemisferios derechos que veíamos antes, del arte, de la cultura, etc. Vamos a intentar, pues eso, preservar ese optimismo y esa sensación de que todo va a poder ir a mejor. Si pensamos en educación nos daremos cuenta enseguida de que se nos educa para pensar duro, para ser serios, para desarrollar al máximo las potencialidades de nuestro hemisferio izquierdo, olvidando que la educación creativa puede propiciar no solamente los cambios mundiales que necesitamos, sino cosas tan inmediatas e importantes como la felicidad del ser humano. En fin, esto insistía en un poco como resumen de lo que decíamos antes. La necesidad, en resumen, de aplicar ese optimismo en la organización para fomentar una buena cultura de la innovación. Bueno, más temas sobre creatividad individual. La creatividad es complejidad. Decía uno de los autores sobre creatividad, Mihaly. Nadie sabe pronunciar bien el nombre de este señor, es checoslovaco, creo, pero bueno, es uno de los padres de la psicología positiva, y él dice que si tuviera que resumir en una característica lo que distingue a la gente creativa, lo haría mediante la palabra complejidad. O sea, estas mentes complejas que está creando también Internet, este entorno complejo que es Internet y que nos traslada a mentes complejas, creo que si uno ya sigue siendo muy cuadriculado de mente, sigue siendo muy dogmático en la era de Internet, es que tiene un problema grave, porque nada es, o sea, el sabio de verdad adora explorar ideas nuevas. Internet es un entorno fantástico para explorar ideas nuevas. En este entorno que nos hace especialmente complejos, que nos hace, pues eso, que complica nuestras mentes, también también el mismo entorno nos hace más creativos. Como el color blanco incluye todos los colores, la gente creativa suele reunir el abanico entero de posibilidades humanas en sí misma. La creatividad permite la paradoja, las luces y las sombras, la inconsistencia, incluso el caos, y la gente creativa experimenta ambos extremos con la misma intensidad. Creo que es una definición fantástica de creatividad y que nos puede hacer pensar también en esa especial conexión entre Internet y el tema creativo. Lo que decíamos antes, la creatividad en el fondo es entrenable. A mí me gusta mucho recordar que el mismo término el mismo planteamiento de la creatividad lo ha convertido de alguna forma o nos ha hecho pensar que es algo místico, que es algo que o tienes o no tienes, que es un don, que de alguna forma ángel, duende, se dice que el flamenco ya
ya hablaba de creatividad cuando el olé flamenco, la expresión olé del flamenco, viene precisamente de ese insight creativo. O sea, se decía en el primer flamenco bailado, se hablaba de duende, de que venía la inspiración divina y se decía olé. Y olé significaba alá, o sea, wow, insight creativo, olé que ha ido derivando, o sea, que era un olé que derivaba del antiguo alá. O sea, se supone, sabéis que la cultura flamenca pues viene de la cultura árabe, que ese olé era una expresión de asombro ante la creatividad que se mostraba en el flamenco y que derivaba, pues eso, de Alá. O sea, siempre hemos tendido a dotar a la creatividad de elementos bastante, pues, trascendentales, de elementos de magia. Creo que es momento de darnos cuenta de que no, de que en el Renacimiento ya se puso en evidencia de que el hombre está en el centro, lo que veíamos antes de que incluso en esa personalización de la web es el factor humano el que va a marcar la diferencia de lo importante que es lo humano en todo, absolutamente en todo, y por lo tanto de que eso, la responsabilidad también en el caso de la creatividad es del artista. El Renacimiento sabéis que humanizó un poco todo el tema de humanidades, se puso mucho al frente en contra de las teologías tradicionales que lo gobernaban todo. Desde entonces es momento de darle a la creatividad su valor humano, el correspondiente valor humano. Traducido, todos podemos ser creativos, muchísimo más de lo que podemos pensar. Aunque las metáforas referidas a la creatividad, muchas vengan del misticismo y tengan componentes místicos. No os dejéis asustar por eso, no sé eso creativo o no creativo, sino que toda creatividad es entrenable. Formas de entrenarla, lo que decíamos, nuevos contextos también. Este es un ejemplo típico de Bell, de un artista que demostraba cómo, bueno, es un artista famoso que toca en la Filarmónica de Nueva York, creo, Nueva York o Londres, Nueva York, creo, siempre me confundo con este hombre de si está a un lado o a otro. Bueno, Bell se llama, ya os digo, lo podéis buscar, el experimento de Bell, y que quiso demostrar cómo cambiando el contexto cambia todo, cómo el contexto determina todo. En creatividad a veces uno de los ejercicios que es útil que hagáis es sacar las cosas de su contexto e intentar ver la utilidad de las cosas fuera de su contexto. Ejemplos, qué hacer con una barra de pan además de comérsela. Un ejemplo de fitness creativo sería ese ejercicio de desarrollar qué ideas podemos desarrollar alrededor de una barra de pan más allá de comérnosla. Sacar a la barra del pan del contexto de comida puede hacernos, es un ejercicio de fitness creativo que nos puede enseñar a ir más allá. Volviendo al caso de Bell, este señor lo que hacía era demostrar cómo la misma canción tocada por el mismo autor, pero en el metro de Nueva York y no en el estadio fantástico en el que toca la Filarmónica, tenía resultados distintos a nivel económico. O sea, el señor creo que ganó en un día entero de tocar en el metro $32 comparados con los miles de dólares que ganaba en cada ejecución suya en el auditorio correspondiente, en cada performance con su orquesta. Bueno, una demostración de cómo el contexto lo marca todo. Otros ejemplos de cómo el contexto lo marca todo. Este último vídeo, es un vídeo pero no os lo voy a poner, pero podéis buscarlo. Paraguay Landfill Orquesta, o sea, la orquesta de la basura de Paraguay, de cómo en ese contexto de basura incluso podemos ser creativos, de cómo construir instrumentos musicales desde la basura. Buscarlo, os va a impresionar muchísimo. Una orquesta construida en base a instrumentos sacados de la basura, de latas, de gasoil, de cuerdas sacadas de la basura, etc. Interesantísimo, a nivel también de desarrollo de la creatividad. Cambios de contexto, porque un jardín tiene que ser siempre horizontal. Desliguemos la idea de horizontalidad de la idea de jardín y veremos cosas nuevas. Pues en la casa en Madrid, en el Casa Forum de Madrid también ya tenemos jardines verticales y hay muchos lugares ya donde hay jardines verticales. Es una buena idea de preservar el medio ambiente, ahora que nos hemos dado cuenta de qué tan importante es. Y en fin, lo digo irónicamente, pero bueno, ya me entendéis. En fin, más técnicas. Los sombreros para pensar, un poco una idea evolucionada del role taking, tomar distintos roles, también sacarnos a nosotros de contexto de alguna forma,
ponernos distintos sombreros para pensar de forma distinta, para ser más creativos. Tenemos poco tiempo y no puedo profundizar, pero es una teoría también del autor anterior, del checoslovaco anterior. Podéis buscar la idea y desarrollarla y trabajarla, es una de las técnicas de creatividad más conocidas. Mapas mentales, también podéis desarrollar la idea, por eso os he hecho una presentación así más textual, os la dejaré y así podréis profundizar en todo caso. Estos mapas mentales, bueno, lo tenéis grabado en vídeo también en esta diapositiva. Estos mapas mentales, ya os digo, también fomentan más la creatividad. Y por último, ya nos queda muy poquito tiempo, pero os he dejado algunos tips, algunos consejos de creatividad grupal. De individual grupal, yo he trabajado con sombreros para pensar la creatividad grupal y con mapas de conceptos y con muchas de las ideas anteriores. Tampoco individual grupal, a veces si desarrollamos la creatividad de los individuos, esto enriquece la creatividad de los grupos, con lo cual son ideas que interactúan bastante. Pero sí quería hablar especialmente de las teorías acerca de la sabiduría colectiva, de la inteligencia colectiva, que dicen que la creatividad se desarrolla especialmente en grupos que tienen determinadas características. O sea, si queremos tener grupos creativos, tenemos que seleccionarlos y tenemos que potenciar en ellos una serie de características, seleccionarlos en base o potenciar en ellos una serie de características. Una de ellas es la diversidad. Volvemos a Internet como entorno creativo. Esto traducido a nivel de los grupos se habla de la densidad Q, o sea, de la densidad de las conexiones entre los colaboradores. O sea, la diversidad en el sentido de que cuanto más diverso es un grupo, mejor trabaja o más creativo se desarrolla. E incluso cuanto más diverso no es especialmente más cómodo. No es que, o sea, a ver, explicado, os lo leo y después os lo explico. Los grupos en los que sus miembros se conocen muy bien entre ellos, por ejemplo, tienden a fallar en cuanto a innovación artística. También aquellos grupos en los que sus miembros no se conocen en absoluto tienden a fracasar. Se denomina densidad Q, el índice de densidad de las conexiones entre colaboradores que hace ideal un contexto creativo. O sea, es importante en los grupos conocerse un poco, pero no demasiado. Y es importante en los grupos el hecho de que sean diversos. La ratio de Losada, que veis aquí abajo, de 5:1, significa que los grupos creativos son más creativos, son los que no están de acuerdo en todo siempre, o sea, los que discuten. Esto es como en una pareja. Si no hay discusiones, no hay crecimiento, no hay creatividad. Tampoco muchas discusiones. Si discutes todo el día, tampoco es bueno. Pero un poquito de diversidad de opiniones es bueno. Esta ratio de Losada, que se dice que es que de cada 5 interacciones, una puede ser un poco más polémica o una puede ser discutida. Eso hace grupos más creativos. Yo os digo, en general la diversidad hace grupos más creativos. Os he querido dejar aquí algunos conceptos al respecto. Esto se traduce incluso a nivel de ciudades. La Richard Florida decía ya hacía tiempo que las ciudades de los Estados Unidos con mayor número de patentes eran aquellas en las que la diversidad era más acentuada, o sea, ciudades donde había más variedad de ideologías religiosas, de todo, o sea, de inmigración, de identidades culturales, donde más mezcla había, se demostró científicamente a nivel de correlacionarlo con el número de patentes, pues que eran las más creativas. O sea, las ciudades más diversas son también las más creativas. El libro de Ciudades Creativas de Florida pues nos habla un poco de eso. Me salto alguna cosita porque ya os digo, no llegamos y ya me estoy comiendo el tiempo y quiero terminar. Ya tenéis aquí las ideas, el tamaño ideal del grupo para ser creativo, ni muy grande ni muy pequeño. Vais a leerlo aquí. La idea de 6-8 personas es el tamaño máximo recomendado para que un equipo se considere como creativo. Y sobre todo, el tema de la inteligencia colectiva que os decía. Sobre la inteligencia colectiva, los elementos que la favorecen tradicionalmente son los que os voy a resumir aquí muy rápidamente. Inteligencia colectiva, también en redes. ¿Cómo surge? ¿Cómo podemos asegurarnos que la información que estamos leyendo en redes es la adecuada? Diversidad de opiniones. Si hacemos grupos muy homogéneos, lo de las echo chambers, lo de las cámaras de eco, si nos creamos redes de información muy homogéneas, no vamos a tener fiabilidad en la información ni creatividad en la información. La diversidad
de opiniones en nuestras redes es un elemento fundamental para que éstas sean fructíferas en muchísimos sentidos. La descentralización, que esas opiniones vengan de distintos lugares. Yo a la hora de crear entornos informativos os aconsejo especialmente hacerlos de forma diversa, descentralizada. Cuanto más descentralizado, mejor. De hecho, uno de los elementos que hace que Internet sea un entorno especialmente creativo también es esa descentralización, muy relacionada con la diversidad anterior. Creo que descentralización y diversidad están muy relacionadas. Y la agregación que sería un poco muy relacionada con la siguiente, agregación y coordinación y organización, que existan lugares donde poder, esas redes precisamente, esas redes son los mecanismos de agregación, que existen mecanismos, herramientas, etcétera, donde poder convertir juicios privados en decisiones colectivas, donde facilitar el trabajo colaborativo, que existan entornos de trabajo, plataformas, redes de información en general, donde agregar toda esa diversidad de opiniones. Eso es importante en cuanto a herramienta. Y organización, o sea, personas que organicen esa información. Aquí el ejemplo es clarísimo, Linus Torvalds. O sea, Linux es un sistema operativo fantástico que gratis hace casi las mismas cosas que sistemas operativos de pago con una inversión de recursos espectacular. ¿Gracias a qué? Gracias a un determinado planteamiento muy adecuado a la creatividad, pero también, o sea, gracias a esos mecanismos de agregación también y a plataformas muy trabajadas al respecto de que sea muy fácil trabajar en la forma de crowdsourcing que se desarrolla en Linux, en Linux, pero además gracias a un organizador con unas potencialidades espectaculares como es Linus Torvalds, que es el que planea todo eso para que esos entornos sean creativos. O sea, en inteligencia colectiva también es interesante que haya un organizador imparcial, un líder de alguna forma invisible, que haga que todo eso vaya a buen puerto. Creo que es interesante. Último punto ya, porque ya me estoy pasando del tiempo. Creo que en el momento actual es importante recordar el tema del vídeo, de las nuevas narrativas y herramientas. Lo que decíamos, la creatividad en el momento actual pasa, creo que de forma indispensable y sobre todo es un elemento que aplica muchísimo a nuestras organizaciones. Tenemos que trabajar en pos de trabajar con nuevos géneros. Pensad en los nuevos géneros que se desarrollan de forma espontánea en Internet, los unboxings, los gameplays, los streamings. Ahora estamos haciendo un streaming, o sea, muy bien por vuestra organización, por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, por estar haciendo el streaming, está demostrándose muy actual. Pues eso, esas nuevas narrativas que, o sea, el vídeo no solo significa una nueva competencia, no solo significa un nuevo lenguaje, sino que más allá de eso significa incluso una nueva narrativa, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. O sea, trabajemos pues en ese sentido de ese nuevo lenguaje que es el vídeo, caracterizado por todo esto, cortes rápidos, multimedia, diversión, expresión emocional, actividad y hasta por los nuevos géneros que estamos desarrollando precisamente en este streaming. No voy más allá, no tengo tiempo, lo siento, he hecho así un sprint final, siempre me pasa, pero sí acabar pues eso con este punto otra vez volviendo al momento actual que creo que nos preocupa mucho a todos y del cual pues creo que es importante no querer salir más que nada para reinventarlo o para reinventarnos de una forma adecuada. Vivimos un momento esencial tanto por este renacentismo, este humanismo que estamos desarrollando en lo digital, que se está trasladando otra vez a lo digital. Creo que estamos en un momento muy similar al del renacimiento histórico. Vivimos un momento sentimental también muy adecuado, tenemos ganas de contacto social, los jóvenes están especialmente creativos, están muy responsabilizados con toda la situación. Yo estoy también detectando y viendo cómo en educación el tema de tener unos jóvenes más responsables va a rejuvenecer nuestras organizaciones en un futuro. Vamos a tener un mundo futuro más gobernado por gente más joven, más en el que las decisiones de responsabilidad también las van a adoptar gente más joven, a la que estamos acostumbrando a ser responsables en este momento de coronavirus, pues desde ya. Sería un concepto extenso, pero que os lo dejo también aquí. Es el que veis debajo, el de responsabilidad, o sea que ya lo hemos desarrollado. Y esa conciencia de crisis que también hace que pues estemos más motivados a ser creativos para desarrollar un mundo mejor en cuanto a lo social, a lo económico, a lo sistémico, a lo medioambiental, etc. Creo que es el momento, repito,
creo que podíamos haber titulado la presentación como es el momento de la creatividad digital. Es el momento de muchas cosas, pero también de la creatividad, pues por todo esto que hemos visto y que estamos viendo en esta última diapositiva. En fin, lo dejo aquí ya y pasamos al turno de preguntas.